diferencial exacta porque sí, no, y aparte, digamos, aquí pueden descartar que y por y' la hace que sea no lineal y este x más y al cuadrado por dx hace que no sea separable. Pero igual, en todo caso, lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada. ¿Qué pasó? Ah, ahorita lo. Encontrar la derivada parcial del primer término respecto a y, que aquí solo sería. Sí. Ah, es que, pero ya subió Kenneth. Ah, bueno, entonces vamos a poder compartirle la pantalla. Ahí está. Muy bien. Ahorita ya estoy compartiendo, Kenneth. Kenneth. Lo vamos a bloquear a Kenneth porque aquí le están haciendo, no lo dejan estudiar. Y luego, entonces tomo la derivada parcial de este respecto a m respecto a y me da 2 por x más y. ¿Qué pasó? Ah. No, aquí ya está. Aquí. Ah, sí, se te escucha, Kenneth, se te escucha. Y luego este segundo término lo tengo que derivar respecto a x. Y aquí lo que van a ver es que curiosamente les va a quedar 2 por y más 2 por x. Esta es una ecuación diferencial exacta. Sí, es lo mismo. Ah, no, esto sí había necesidad de verificar, Alejandro, porque. Y luego lo que hay que hacer es que tengo que resolver las siguientes ecuaciones. La derivada parcial respecto a x de este término y la derivada parcial de este término respecto a y. Al momento de integrar ahí vamos a agarrar cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos. Y lo recomendable es que integren esta respecto a y. Sí, entonces integremos esta respecto a y. Pero en todo caso, digamos, si se fueron por esta, aquí les quedaría x más y elevado al cubo a la 1/3. Y aquí lo que vamos a tener es que entonces cuando integre respecto a y este término voy a tener x por y al cuadrado más x al cuadrado por y menos y más una función que depende de x. Entonces derivo la f respecto a x. Y aquí lo que voy a obtener es 2 por x por y más 2. Ah, no, ¿qué pasó acá? Esto yo creo que es y al cuadrado. Sí, aquí nos queda y al cuadrado más 2 por x por y más 0 más a' de x. Y luego todo esto tiene que ser igual a x más y al cuadrado. Pero la idea es que ese x más y al cuadrado uno lo desarrolla como x al cuadrado más 2 por x por y más y al cuadrado. Y aquí van a ver que se van dos términos. Se va este y este. Entonces ya lo que tengo que hacer es que tengo que integrar a prima. Entonces a de x es igual a 1/3 por x al cubo y luego la solución general que les queda es la siguiente. F mayúscula es igual a x por y al cuadrado más x al cuadrado por y menos y más 1/3 de x al cubo igual a una constante. Los que integraron de primero esta función les va a quedar un x más y al cubo dividido 3 y algunos otros términos. Pero igual son respuestas equivalentes. Luego lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar cuánto vale c.
Entonces, x y 1 lo reemplazo por 1 y lo que voy a obtener es 1 más 1 menos 1 más 1/3. Entonces, todo esto es igual a 4/3 y esto significa que la constante C es igual a 4/3 y aquí tengo la solución del problema del valor inicial. Entonces voy a volver a escribir todo esto. Si integraron de primero esta, entonces posiblemente la C puede que les haya cambiado un poco. Si no sé si alguien integró de primero f de subíndice x o nadie integró de primero esta. Se miraba más complicado. Ah, yo sí vi esa. Yo lo que hice fue que la desarrollé. Ah, muy bien, sí, eso. Eso sí es muy buena recomendación, expandir esto. Entonces, si esta primera la pusieron como f subíndice x es igual a... Ajá, sí, y luego ponen aquí f. Ustedes vieron 1/3 de x al cubo más x al cuadrado por y más x por y al cuadrado y más una función que depende solo de y. Y yo creo que este b de y creo que les quedó menos y. Ah, excelente, muy bien. Muy bien, entonces podemos continuar con las aplicaciones. Y ahí está lo bueno. Las buenas noticias que les tengo es que ya todos los métodos de ecuaciones diferenciales de primer orden que vamos a estar trabajando en este curso ya los presenté. Entonces, más que todo, vamos a seguir trabajando con aplicaciones. ¿Qué es lo que realmente justifica por qué estamos viendo ecuaciones diferenciales? Porque uno... Modelos lineales. Ahí está. Entonces, el día lunes ya habíamos visto el modelo de crecimiento exponencial. Que este lo resolvimos por separación de variables. Es un modelo lineal. dy dividido dt es igual a k por y. Y luego habíamos dicho que en t es igual a 0, el valor de y es igual a un valor inicial que podemos determinar. Y lo bonito de este modelo es que este tiene como solución y es igual a y sub 0, e a la k por t. Y aquí podemos hacer un montón de problemas de población, de caimiento radiactivo, cálculo de cuánto va a valer una inversión después de tantos años o cuántos años tengo que esperar para que se duplique o triplique la inversión. Entonces aquí hay un sinfín de problemas. Pero lo que quiero hacer es que quiero hacer otros modelos lineales. Sí, Kenneth. ¿Se estaba compartiendo, Kenneth? Yo creo que nos ha de haber sacado. Ay. Sí, de nuevo. O se va la pantalla o se... Ahí estamos. Y ahora sí se mira, Kenneth. Sí, ahora sí. Ah, ok. Gracias por avisarme. Entonces aquí tengo el modelo de crecimiento exponencial. Y ahorita vamos a hacer modelos más interesantes porque también puedo decir que en algún momento la derivada no solo depende de y, sino como que tenemos un valor límite que no puede exceder la derivada. Y este es más que todo un modelo bien sencillo que describe cómo se enfrían los objetos a la temperatura ambiente o en caso que tengamos objetos más fríos que la temperatura ambiente que van a ser objetos que se van a calentar. Entonces, lo que vamos a decir acá es que la temperatura y minúscula, voy a poner y en vez de t, en el libro tengo t mayúscula, pero con y se entiende, la entendemos más como dependiente de un objeto en un proceso de enfriamiento. Si esta es posiblemente la peor tasa para mantener el té caliente, es de vidrio. Cambia. Ese es su enfriamiento ahorita, su té, ¿a qué rato se Eh, Lo calculé ahí con la bomba. Sí, todavía está como 3 grados arriba de la temperatura ambiente. Cambia a una razón proporcional.
a la diferencia entre la temperatura ambiente, entre la temperatura del objeto Y y la temperatura ambiente T sub S. Ahora para el mundial, si en caso me voy a Qatar, ahí sí voy a poder mantener el té a una muy buena temperatura, porque ahí son temperaturas ambientes de 40 a 50 grados. ¿Se quiere ir? No. Entonces, ¿por qué? No, pero o sea, Imaginamos, ajá, en un caso hipotético. sí. Que si quieren tomar, que si no quieren que se les enfríe el té, vayan a Qatar y en Sale julio. más barato que calentarlo en el microondas. Ah, no, es que si ya se recalienta el té, ya no sabe igual. Entonces ahorita les voy a escribir la ecuación diferencial de la ley de enfriamiento de Newton. Entonces aquí tenemos una constante K, aquí tenemos la temperatura del objeto y aquí tenemos la temperatura ambiente T sub S. Y algo que sí podemos hacer, aunque es, y más ahora con esos medidores de temperatura, puedo tomar aquí y medir la temperatura aquí de la taza justo cuando me preparo el té y decir, bueno, la temperatura inicial del té es de 60 a 50 grados. Y aquí, como pueden ver, hay tres constantes. Entonces, K es una constante de enfriamiento. Y todo esto depende, digamos, en el recipiente donde esté el objeto. Entonces, si el objeto es bueno para preservar el calor, esa K va a ser bastante pequeña. Pero si estamos hablando de un material como vidrio, aquí las cosas se van a calentar muy rápido o enfriar bastante rápido. T sub 0 y T sub S también son constantes. Y lo bonito es que, digamos, esta es una ecuación diferencial lineal, pero también es una ecuación diferencial separable. Entonces, ¿con cuál método prefieren que lo resuelva? ¿Como ecuación diferencial lineal o como separable? La separable. Sí, la separable se mira más intuitiva porque, digamos, divido todo dentro de y menos t sub s y luego integro como usualmente hago con las integrales de 1 partido y o y menos a. Y aquí pueden ver lo interesante de una ecuación diferencial. Aquí tienen variables, pero también tienen estas constantes y parámetros, pero esas las dejamos tal como nos las están dando en el problema. Afortunadamente aquí la derivada de este denominador es 1, entonces aquí puedo decir de un solo que esto es igual al logaritmo de y menos t sub s es igual a k por t. Luego elevo toda la e. Me faltó aquí la constante de integración. Y cuando eleve toda la e, voy a tener e a la k por t por e a la c. Y esto es igual a la e a la k por t. Y ahí en este momento lo que puedo hacer es que puedo ya encontrar cuánto vale A. Voy a borrar esta parte porque esta parte sí se mira un poco confusa. Entonces ahorita voy a encontrar cuánto vale esa constante A. Y lo bonito es que cuando t es igual a 0, y es igual a t sub 0. Entonces obtengo que mi constante A es igual a t sub 0 menos t sub s. Y ahí, como pueden ver, ahí les están diciendo cómo se va a ir enfriando el objeto. Entre más grande sea la diferencia entre el objeto y la temperatura ambiente, más rápido se va a enfriar el objeto. Pero si la diferencia es muy pequeña, prácticamente no van a ver ese enfriamiento. Entonces ahí tengo y menos t sub s es igual a paréntesis t sub 0 menos t sub s por e a la k por t. Y luego obtengo que y es igual a esto. T sub s más t sub 0 menos t sub s e a la k por t.
Y esta es una solución bien bonita. Ahora, en el curso posiblemente nos vamos a estar enfocando con problemas donde les esté dando, digamos, una temperatura ambiente, una temperatura inicial del objeto, una constante que nos podemos inventar para, para que el problema tenga más contexto. Porque vamos, ahorita la solución se mira un poco complicada, pero en realidad lo que pueden ver es que aquí hay una constante más una función exponencial. Y generalmente lo que va a pasar es que esta constante de enfriamiento es negativa para que este término exponencial decaiga. Entonces lo que van a estar viendo con esta función es que, y eso lo puede ver Francisco a todo color en la página 46, no sé por qué le imprimieron a color mientras que ustedes no. Ya le cambiaron la cápsula, sí. También. Y le pusieron 2 nombres más. Carlos Murillo. Sí. Y Wolfi por su sugerencia de una ecuación diferencial que es separable y lineal al mismo tiempo. Hay que sacar una cosa bárbara. Pero lo que puede hacer Francisco es revender su libro más caro ahí por 20 quetzales a Wolfi e intercambian libros. Sí. A ver qué chiste tiene su libro con tu nombre y ya le pongo más. Sí. No, y además, mejor se lo firmo. Ajá, mejor Porque me das un autógrafo. Sí, a las salidas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Como esta función exponencial se hace 0, lo que van a ver es que el objeto empieza con una temperatura muy elevada, empieza a enfriarse dramáticamente, pero ya cuando pasa un montón de tiempo, prácticamente este objeto llega a la temperatura ambiente y ya no se percibe ninguna diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura ambiente. Y lo bonito es que, digamos, esta curva ya la puedo representar con esta ecuación diferencial y en algún momento hasta puedo hacer, digamos, modelos más interesantes, modelos donde la temperatura ambiente en realidad es como una función seno-coseno, como pueden ver en esta habitación tenemos este aire acondicionado y ese aire acondicionado, quiera que no, va cambiando la temperatura un poco. Entonces aquí uno podría poner un T a la S por seno de T y tratar de ver cómo va cambiando la temperatura de mi objeto por el hecho de que hay aquí un ventilador. Pero eso modifica la temperatura ambiente. Sí, se vuelve una temperatura, una función de temperatura ambiente. Y lo interesante es ver que incluso ahí uno converge como que a la función de temperatura ambiente. Y aquí solo voy a hacer otras observaciones, porque aquí lo que pueden ver es que sin importar si el objeto tiene temperatura inicial debajo de la temperatura ambiente o encima de la temperatura ambiente, siempre a largo plazo paramos llegando a la temperatura ambiente. Entonces lo bonito es que como K es negativa, la temperatura del objeto se acerca más a la temperatura ambiente. Lo único que podemos hacer es frenar, digamos, el enfriamiento. Si hubiera tenido, digamos, el té en un recipiente bien tapado y de esos metálicos que hasta tienen un insulante en medio, se hubiera enfriado igual, pero tardamos más en llegar a la temperatura ambiente. Entonces esto nos pasa, digamos, en este caso K es más pequeño. Y como les decía, vamos a tener enfriamiento si T sub 0 es mayor que la temperatura ambiente. Y vamos a tener calentamiento si la temperatura inicial es menor a la temperatura ambiente. Entonces este es otro caso que también no nos gusta trabajar mucho con él porque, digamos, si, quieren consumir algo frío, Mejor lo meto a la.
Sí, pero no van a entrar a un refrigerador a tomarse sí, o a comerse un helado. Pero así no se me derrite. Sí, pero luego estás con suéter y todo adentro del congelador, como que no tiene mucho sentido. Pero también lo que pueden hacer es que si no quieren que se les enfríe, que se les derrite el helado, siempre pueden ir, digamos, a Canadá ahorita y comerse un helado y ahí sí no se les va a estar derritiendo el helado. O si quieren una opción más barata, pueden ir a Quetzaltenango o a Huehuetenango. Ustedes pueden ver qué bonitas son las ecuaciones diferenciales para plantear todos estos modelos. Ahorita vamos a empezar a trabajar un tema bastante técnico, porque vamos a ver un montón de conceptos físicos. En este curso no nos vamos a meter mucho en todas estas cantidades que tenemos en los circuitos eléctricos, porque hay un montón de componentes eléctricos. Pero lo bonito es que, digamos, cuando llevaron física 2 y se preguntaban cómo puedo encontrar la corriente o la carga eléctrica en un circuito electrónico, la idea es que esas las encuentran utilizando ecuaciones diferenciales. Y hasta en algún momento, digamos, se pueden hacer modelos más interesantes donde tenemos circuitos en serie o circuitos en paralelo. Y no sé si el año pasado hicieron circuitos en física 2. Apenas. O sea, sí hicimos pruebas ya, hasta para llevar. No sé si Porque eso es bien bonito, porque arman su circuito y luego comparan lo que les está leyendo el multímetro con los modelos matemáticos. Entonces lo que vamos a tener en este circuito electrónico es que vamos a tener una fuente de poder con voltaje P mayúscula. Ahorita no me quiero meter mucho a todo el tema de las unidades porque este no va a ser un curso de física. Esta fuente de poder puede ser constante o puede tener un voltaje que va cambiando en el tiempo. Aquí voy a tener una resistencia R mayúscula. Ah, sí, cómo olvidar esas resistencias, los capacitores. ¿No? Sí, el capacitor es como una batería. Y después el traslado de electrones para cargar los plásticos. Y luego el que no sé si pudieron ver en física fue un inductor, que es como un componente magnético. Sí. Ah, qué bien. Esas dos líneas es una batería, ¿verdad? Sí, es como una batería. Sí, el capacitor es como una batería, sí. Sí, muy bien. Pues sí, voy a llegar a- Y lo bonito ahora es que, digamos, lo que nos importa conocer en un circuito eléctrico es la corriente. Esto es lo que generalmente, digamos, mide un multímetro y la carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica es cuántos electrones están hay en total en el circuito. Solo que esa es una cantidad más difícil de medir porque la carga de un electrón tiene un nivel de coulombs bastante bajo. Entonces lo bonito es que digamos, ¿cómo puedo determinar la carga y la corriente utilizando este circuito? Hay varias leyes. La primera conexión que tengo que hacer es que la derivada de la carga eléctrica es la corriente. Pero lo bueno es que aquí en este curso no van a tener que hacer todo el análisis físico, ya se les va a dar la ecuación diferencial. Pero lo que sí es que en esos problemas se les va a decir un contexto, no solo se les va a decir, bueno, resuelva esta ecuación diferencial. Entonces lo bonito de esto es que esta segunda ley de Kirchhoff es como una conservación de la energía. No sé si tiene una H más o si solo es una, pero la idea es que todo este voltaje que van a tener acá, la resistencia uno la multiplica por la corriente para tener la cantidad de voltios.
La capacitancia uno la divide dentro de la carga. La carga uno la divide dentro de la capacitancia para otra vez regresar a las unidades de voltios. Y de último, para ponerle en voltios uno necesita L por DI dividido dt. Y todas estas caídas del voltaje, que son 3, tienen que sumar al voltaje de la fuente de poder. Y esto al final va a ser una ecuación diferencial. Entonces ahorita tengo una ecuación diferencial de primer orden. Y ahorita todavía puedo hacer más porque como la corriente es la derivada de la carga, entonces puedo poner aquí que I es igual a dQ dt. La derivada de la corriente va a ser igual a la segunda derivada de la carga. Lo que podemos hacer acá es que esta ecuación diferencial se puede reescribir como una ecuación diferencial de segundo orden. Y esta todavía no la vamos a resolver el día de hoy. Entonces van a ver que el día de hoy vamos a estar resolviendo circuitos incompletos, circuitos donde solo tengo ROL o ROC, porque de esa forma ya solo me quedan ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces voy a tener acá L por I doble prima por Q doble prima, más R por Q prima más 1 dividido C por Q igual a esta fuente de poder. Y lo bonito acá es que tengo una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Y esta la puedo resolver y todo. Por el momento no la vamos a resolver porque nosotros solo podemos trabajar con ecuaciones de diferenciales de primer orden por el momento. Entonces ahorita vamos a hacer algunas simplificaciones, pero lo que voy a poner acá es que más adelante se va a resolver esta ecuación. Y lo bonito de acá es que pueden pensar la segunda derivada de la carga como una aceleración. Entonces, en algún momento hay varias equivalencias entre los sistemas mecánicos y los sistemas eléctricos. Pero la ventaja es que los sistemas eléctricos son un poco más fáciles de armar que los sistemas mecánicos. Entonces, vamos a empezar a hacer aquí unas simplificaciones. Yo voy a trabajar solo con un circuito que tiene una resistencia y un capacitor. También puedo hacer más redes eléctricas, pero para armar esos sistemas necesito la primera ley de Kirchhoff para ver cuántas ramas van saliendo. Ya tendría ahí un sistema de ecuaciones diferenciales. Al final de este curso, si queda tiempo, podemos ver ahí una red eléctrica y cómo se resolvería. Pero ahorita por el momento quedémonos con estos circuitos que casi que son caricaturas. Y lo bonito de este problema es que como estos circuitos son bastante básicos, hasta en algún momento podemos tener una resistencia que cambia en el tiempo. Ya hay unos resistores especiales que uno puede irle subiendo la resistencia de manera lineal. Y es bien bonito ver cómo va cambiando ahí el voltaje y la corriente en este circuito. Entonces este es mucho más fácil porque ¿qué nos va a pasar acá? Voy a tener R por I más Q dividido C. Y todo esto es igual a este voltaje. Sí, yo creo que este va acá. Entonces ahorita parece que no tengo una ecuación diferencial porque solo tengo como que una identidad. El voltaje tiene que sumar igual a esta corriente por R mayúscula y más Q dividido el nivel de la capacitancia que está en farad. Pero la idea es otra vez usar I es igual a dQ dt para tener una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces aquí obtengo una ecuación diferencial lineal de primer orden. Yo creo que el primero que tenía que haber hecho era el
el LC, yo creo que estoy haciendo el segundo circuito, pero igual la solución es bastante similar. Y aquí hay algo bien bonito de las ecuaciones diferenciales. Esta desafortunadamente no es separable, porque como aquí pueden ver BDT menos Q. Pero es exacta. Tampoco Es que sí. no miro. Vamos a subir un poquito más. Ahí está. Pero pues, es una ecuación diferencial lineal y lo bonito es que aquí tengo el factor integrante, ¿sí? Entonces es R cuadrado C. R cuadrado C es el factor integrante. Entonces esta la voy a resolver con factor integrante. Obviamente ahí les va a quedar una solución que tengo que integrar el voltaje por E a la 1 dividido R por C. Pero aquí va a tener Q' más 1 dividido R por C por Q es igual a B de T. Y este factor integrante va a ser igual a E a la integral de 1 parte de dt dividido R por C. Entonces la integral de todas estas constantes es T dividido R por C. Entonces luego lo que hago es que multiplico la ecuación diferencial por E a la T dividido R por C. Y ahí te pueden ver por qué estábamos haciendo un método como este, porque quieren resolver un problema de un circuito eléctrico para encontrar cuánto es la carga y la corriente y necesitan hacer todo esto. Aquí nos falta el BDP. Entonces lo bonito es que la derivada de esta función exponencial es esta función exponencial dividido R por C. Entonces puedo utilizar mi regla del producto, prima, y luego acá tengo E a la T dividido R por C por B de T y solo integro. Ahora obviamente esto no lo puedo integrar, lo podré integrar si el voltaje es constante. Yo creo que aquí tengo que hacer otra pequeña corrección, como dividir todo dentro de R. Aquí hay un B dividido R, solo para que ese voltaje dividido resistencia nos esté dando unidades de amperes. Solo pongamos acá el dividido R. Entonces integramos y posiblemente en algún libro de física vieron en algún momento cómo encontrar la corriente de un circuito RC y les venía una ecuación como bastante similar a esta. Entonces obviamente aquí tenemos algo que se mira un poco complicado, pero lo bonito es que divido todo dentro de la función exponencial. Entonces aquí va a tener C por E a la menos T dividido R por C más E a la menos T dividido R por C por esta integral. Y esta es una solución bien abstracta, pero prácticamente lo que les están diciendo, encuentre su función de voltaje y luego yo le puedo encontrar cuánto es la carga en el sistema realizando esta integral y teniendo estas funciones exponenciales. Pero ahí lo integró con el método de PX. Sí. Sí, con el método del factor integrante. Aquí posiblemente todo huele que esta integral la vamos a tener que resolver con integración por partes. Entonces lo bonito de este problema es que van a ver de que al final, digamos, como estas son funciones exponenciales negativas, entonces lo que nos va a estar pasando es que la carga final como que va a ir convergiendo al nivel de voltaje que uno tiene en el circuito. Y quiero armar solo ese circuito RL y resolver. Y ese sí no lo voy a resolver y luego vamos a hacer el ejercicio 3, que ese sí, digamos, tiene una solución ya más específica. Entonces aquí tengo todo este relajo. Entonces lo bonito es que también tengo, digamos, el circuito
RL. Yo creo que lo tengo en la página 47. Entonces aquí tengo el voltaje. Ah, pero cuidado, esto lo tengo que reescribir como un colocho, una bobina para tener ahí el componente magnético. Ahí estamos. Entonces este, que es un circuito un poco diferente al RC, que van a ver que se comporta igual, porque tengo L por DI, dt, dividido, más R por I, y todo esto es igual a B de T. Y pueden ver que la ecuación diferencial de estos dos circuitos son prácticamente las mismas. Son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Entonces esta es otra vez una ecuación diferencial lineal. Aquí el factor integrante cambia un poco, cambia a E a la R por T dividido L. Y aquí no voy a volver a repetir el factor integrante, pero pueden ver de que la solución va a ser bastante similar a la que tenemos acá. Lo único que tengo que hacer es que todas estas funciones exponenciales las tengo que cambiar por E a la RT dividido L. Entonces, en este caso, el factor integrante es R por T dividido L. Y la solución de este circuito es igual a I, C, E a la menos R por T dividido L, más E a la menos R por T dividido L, por esta integral, E a la menos R por T dividido L, por B de T por dt. Estas soluciones no tienen que memorizárselas, sino van a ver ahorita cómo vamos a resolver estos problemas. En algunos casos, ¿sí que vas a Daniel? Sí, dividido L, sí. En algunos de estos problemas hasta vamos a tener la buena suerte de que si el voltaje es constante, lo vamos a resolver como una ecuación diferencial separable en vez de utilizar el factor integrante. Entonces ahí pueden ver que en esa sección hay un ejercicio 3 y un ejercicio 4. Eso yo creo que están en la página 48, sí. Entonces, esos son los ejercicios en los que sí nos vamos a enfocar más el día de hoy. Ahorita solo puse, digamos, toda esta parte teórica para que miren por qué cualquiera de estos problemas que tienen que hacer de circuitos, no, las ecuaciones diferenciales van a ser bastante sencillas. Posiblemente, digamos, el corto del siguiente miércoles va a estar interesante porque van a tener la ecuación diferencial homogénea y una aplicación. Pero lo que van a ver con estas aplicaciones es que les voy a contar una historia. Voy a decir que aquí tenemos una batería de 20 voltios. Ah, mejor todavía. Ni siquiera necesito que lean el diagrama porque estoy consciente que no todos llevaron un curso de electrónica. Entonces van a ver que si en algún momento les doy el diagrama es solo para... Por fines ilustrativos. Ajá, para fines ilustrativos, sí. Entonces una batería... Pero Wolfie sí se recuerda, como él estudió para la vida. Pero para física, ¿no? Para física sí no se me dio la oportunidad. Tenías otra mentalidad, No era mentalidad tiburón. Es una batería de 20 voltios, se conecta a un circuito en serie en el que el inductor L es igual a 0.5 henrys, pero ahí ni quiero ponerme a hablar de todas esas unidades que hay. Sí. Es que es el auxiliar de física 2. Sí. ¿Cómo es? ¿L es igual a cuánto? 0.5 henrys. Y la resistencia es de 10 ohmios. Yo creo que esta es una resistencia bastante fuerte, pero dejémosla así. Ah, cierto.
Entonces se encuentre la corriente I de t. Si la corriente inicial en el circuito es cero. Entonces yo no les voy a pedir que me planteen la ecuación diferencial. Algo que va a estar dado en este problema es, de un solo les voy a dar. La ecuación. Sí, pero solo quiero que sí les voy a dar el texto y posiblemente el circuito para que miren de que esta ecuación no me la estoy inventando, sino que esta ecuación sí tiene una historia. Y generalmente, digamos, con los circuitos uno puede manipular para que la corriente inicial en el circuito sea siempre cero, diciendo de que el circuito estaba apagado y justo en el tiempo cero lo voy a conectar. Más adelante en el curso vamos a meter, digamos, como que un interruptor, y ese interruptor lo vamos a poder prender y apagar en cualquier otro tiempo que no solo sea cero. Entonces vieron qué bonito, solo tengo que resolver esta ecuación diferencial. Entonces esta es separable y esta es también lineal. ¿Qué prefieren, separable o lineal? Esa, yo creo que es separable porque el factor queda solo como un número, ¿no? Sí, solo queda, de primero divido todo dentro de 0.5 o multiplico todo. Ajá. 40, porque todo lo multiplico por 2. Entonces, si quieren que la resuelva como lineal, aquí el factor integrante es. Y vieron, ahorita cuando yo hice el problema teórico, sí, a la 20t, como que costaba un poco ver cuál era el factor integrante, pero ahora solo hago a la 20dt. En la otra sección voy a resolver con separación de variables, pero solo para que miren el contraste. Sí, no es nada complicado. Entonces todo lo multiplico por e a la 20 por t. Luego lo que van a ver es que la derivada de esta función exponencial la tengo acá. Qué coincidencia. Hacemos el antiproducto. Sí, el antiproducto. Me gusta más ese nombre, sí. Ya me gané. Pero entonces lo del corto el siguiente miércoles se va a evaluar un ejercicio el lunes y un ejercicio de este. Sí, yo creo que vale la pena. O sea, va a estar largo. Sí, pero prefiero ahí que practiquen. Porque estas aplicaciones realmente, digamos, uno tiene que practicarlas. Entonces luego lo que tengo que hacer es que tengo que integrar todo. Entonces tengo e a la 20 por t por i es igual a todo esto. Y esta ya es una que pueden integrar sin necesidad de hacer sustitución. E a la 20 por t dividido 20. O sea, 2. Ajá. Y aquí, como pueden ver, les queda una cantidad de equilibrio, que es el voltaje dividido la resistencia. Entonces, si quieren saber una corriente de equilibrio, es voltaje dividido resistencia. Pero eso es más C. Ah, sí. Entonces nos queda 2 más C partido A. Sí. Y eso es lo que pasa con el circuito. Lo que pasa es que prácticamente cuando ya miden la corriente con un voltímetro van a ver que la corriente es constante, pero es porque aquí pusimos una resistencia bien fuerte. Si ponen una resistencia más débil, ahí tal vez pueden ir viendo que la corriente al principio es alta y luego va disminuyendo. Y aquí ya vamos bastante bien. Ya lo único que nos falta es encontrar cuánto vale esta C. Entonces la corriente en T es igual a 0 es 0. Entonces, sí, el 2 se queda ahí. Entonces tengo 2 más C por E a la 1. E a la 0, que es 1. Entonces es menos 2. Sí, es menos 2. Sí, vieron, pues eso es lo bonito de las aplicaciones. Las ecuaciones diferenciales son bastante sencillas. Pero aquí tengo que... es que yo creo que ahí sí se ponen un poco más... Es que ese curso lo da pronto. Eugenio en algún momento estuvo dando ecuaciones diferenciales en la Marro.
Pero es que ahí, digamos, que en la del Valle uno ya tiene licencia para ser más agresivo, porque ahí sí que digamos, todos los ingenieros llevan como 3 o 4 cursos de física, 4 cursos, 6 cursos de matemáticas, un montón de laboratorios. A lo callado, nosotros vamos como por el sexto de más. Sí, a lo callado. Entonces, ¿vieron qué bonito esto? Aquí ya encontré la corriente. Y lo... que estás investigación de operaciones no es la misma, ¿sabes? Sí, ese es otro curso de mate, pero todo depende de quién les dé la clase. Pero yo creo que ahorita la van a llevar con Ricardo González. Ah, pero entonces él se va a meter más a que hagan proyectos. Pero luego en algún momento van a decir, ah, no, mejor me quedo llevando mate que tratando de hacer proyectos, porque hay unos proyectos que sí son un poco complicados. Más el levantamiento de los datos. Entonces, pues lo que les está diciendo este modelo es que empiezan con una corriente de cero y media vez conectan el circuito, rápido llegan a esta corriente de 2 amperios. Y no van a poder medir cuando la corriente llega a 1 amperio, porque como este a la menos 20 por T tiene una potencia bastante grande, no va a llegar, pero no lo van a poder medir. Pero si ponen una resistencia bastante baja, entonces ahí sí van a tener posibilidad de ver, ah, bueno, la corriente pasó a 1, luego a 1.5 y eventualmente llega a 2. Entonces, hagamos el otro ejercicio que está ahí. Es un poco más interesante porque ahí ya tenemos una batería que le podemos seguir cambiando el voltaje. Yo creo que incluso, digamos, en la del Valle, ahí, si quieren los profesores, pueden decir en el curso de ecuaciones diferenciales, traigan su protoboard y hacemos ahí un circuito y y comprueban el resultado con el protoboard. Ah, no sé si es como más descarado. Pero de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Eso es muy macro. Entonces vamos a decir aquí un circuito cerrado. Tiene una resistencia Bien definido. de 5 ohmios, Más eficiente que una taxi. un capacitor de 10 farads y una fuente O sea, ahí. con un voltaje. Hay una falta de Henry todavía. Ah, aquí no puedo meter a Henry porque ya metí al capacitor, a Cole. Digamos que Julio es la C. Julio, entonces en este programa No, de los joules. tenemos que encontrar a Cole. Tenemos que encontrar a Q. A Q de Q Aion. Cristian, yo creo que una de las últimas clases de su Dios, Fue la del jueves, sí me informaron ahí los de la otra sección, pero lo bueno es que con esa de la otra sección sí la pude grabar con audio. Y había ahí el culpable, digamos, son cuando uno se mete a las sesiones virtuales, como que se roban el audio de... Ladrones. Ese Kennedy, o sea, no solo... No, pero... El favor de abrirles el Zoom, sino que los agarrados se roban el Zoom. No, pero es que como que entran en conflicto las dos aplicaciones. Incluso también con el video se están peleando. Entonces, muy bien, aquí, como pueden ver, si solo les pongo este texto, el problema sí va a tener una dificultad porque uno tiene que armar el problema, pero lo bonito de este curso es que ya les voy a decir, digamos, cómo va a estar armado el modelo. Entonces, digamos, tengo la resistencia la pongo como 5 por I. El capacitor lo pongo como más Q dividido 10. Y luego todo esto lo igualo a 10 por T. Pero el problema es que tanto I como Q son funciones, entonces no puedo decir que I es igual a 10 por T menos Q dividido 10, sino el último, lo que tengo que decir que la corriente es igual a dQ dividido dt. Y aquí lo que ayuda un montón a que este curso sea más accesible es que, digamos, Computer Science no lleva física, entonces realmente yo no puedo venir y decir, metámosle un montón de física. Sí, porque no sería justo. Sino, Entonces ya lo que van a ver ustedes, si realmente no quieren leer
todo este texto, solo agarran la ecuación diferencial y la resuelven. Pero lo que pasa es que sí me gustan más estos problemas que los problemas donde les ponía ahí que integraran secante, tangente, y uno decía, bueno, pero ¿de dónde viene esto? Bueno, se ve si, digamos, tienen algún circuito que, con una fuente de poder que alterna, que también hay fuentes de poder que alternan para posiblemente una estrategia para evitar sobrecargas. Está la fuente alterna, la fuente directa, pero ahí no. Bueno, eso le pregúntenle a Alex, porque yo creo que Alex ese sí es su campo de... Muy bien, entonces, lo primero que hice acá fue dividir dentro de 5 para tener una ecuación estándar de lineal. Y ahorita les tengo una gran pregunta, una buena pregunta, que esto sí es donde sí quiero que se enfoquen. ¿Es esta ecuación diferencial separable o no? Esta. Que sí. Sí. Bien. ¿Es una lineal? Pero es que lineal no necesariamente es separable, porque tengo 5 por dq de t es igual a 10 por t menos q dividido 10. Entonces, vieron, puedo pasar aquí el dt, pero el problema es que tendría que integrar 10 por t menos q dividido 10 por dt. Entonces, esta sí no es separable. Pero digamos, ese Q no lo puedes sumar al otro lado. Lo resté, pero el problema es que aquí del lado derecho voy a tener una función de t menos una función de q. En el otro problema sí no tuvimos esa dificultad, porque como no tenía acá la t, como acá si aquí solo hubiera tenido 10 menos q dividido 10, tranquilamente lo puedo pasar al lado izquierdo y aquí solo tengo que integrar un dt. Entonces aquí sí voy a tener que hacer factor integrante. Y ahorita por el momento solo estoy haciendo resistencia constante. Uy, cuidado. Pero por lo menos estaba cerrado el recipiente. Entonces aquí, ¿cuál es el factor integrante? E a la dt dividido 50. Y vieron qué bonito. Entonces ya cuando encuentro este factor integrante, multiplico la ecuación diferencial por... Alex, no te preocupes. No tenía nada. No pasó nada. Y aquí sí nos va a quedar una integral un poco interesante. Pero ese sí, ese es método tabular. Pero ahí vamos a confiar en que. Bueno, no, ahí La derivada de esta función la tengo acá. Esta función exponencial dividido 50. No, sí, está casi Ahora creo que a Carlos Alvarado le voy a hacer una pregunta. Digamos, esta ecuación diferencial si la estás viendo accesible. Digamos de que sí para resolverla y todo. Pues como digamos estos problemas tienen contexto, tal vez digamos, tanto a ti como para Mario, tal vez el contexto del problema sí es un poco así, pero ¿por qué estamos hablando de resistencias? Pero igual, digamos, en el caso de ustedes, prácticamente solo agarran la ecuación diferencial que se les va a estar dando en el problema y la resuelven. Sí, yo creo que a pesar de que van un física 2, igual, digamos, todavía siguen un poco, no, ¿cómo se llamarían? Confundidos. Yo pasé la clase y nunca más volví a pensar en eso. Sí, O sea, vos no estudias para la vida. Yo no estoy para la vida, correcto. Yo para física. Entonces integremos esta función y ya. Yo estudié para pasar el final. Creo que no es importante Pero creo que eso fue lo que más aprendieron de ese curso. ¿A quién le dedican la unidad de Henry? Y ahorita, digamos, solo tengo que hacer una integración por partes, pero aquí podemos hacer siempre nuestro método tabular. El método tabular casi siempre gana. Ese método sí. Tabula. Entonces integro, digamos, sea la t dividido 50. La integral de esta función es 50
por E a la T dividido 50. Y ahorita tengo que integrar otra vez esta función. Entonces cuando integre yo creo que voy a tener 2500 por E a la T dividido 50. Y si no, hacen una vaca menos sexy. Aquí solo tienen que hacer una vaca menos sexy. Ese procedimiento es un poco más. Una vaca menos sexy va a dejar usted. Ese fue el legado de Samuel. Pero creo que ustedes no tuvieron de auxiliar a Samuel, solo han estado con Carlos. Bueno, sí, pero con Maffer, pero porque no estábamos con Cristian. Sí, Pero ese curso no lo daba usted, ¿o sí? mate 101. No, en general. Ah, ahí estaba yo, pero es que yo creo que nosotros nos conocimos hasta en multivariable, Alejandro. Ah, sí, Con- pero con- conmigo, pero con los demás sí, porque recibieron diferencial. Sí, Sí, nosotros tristemente nos tocó contar de Cristian con Willy. con Wilfredo. Entonces voy a multiplicar este por este y luego este por este, pero con un número negativo. Menos 5000, E a la T dividido 50, más C. Ah, pero aquí solo me faltó un caballero acá, esta función exponencial. A Willy le ganó uno de cada cuatro. Yo creo que es más probable sacarse reintegro en la lotería que aprobar esos cursos. Entonces, ya lo último que tengo que hacer es dividir cada uno de estos términos por E a la T dividido 50. Entonces tengo 100 por T menos 5000 más C por E a la menos T dividido 50. Ya vamos bastante bien, vieron qué bonita esta solución. Aquí lo que va a pasar es que este término se va a desvanecer cuando t tiende a infinito y a la carga les va a quedar 100 por t menos 5000. Entonces ahí lo que les está diciendo el problema es que la carga en ese circuito va a ir subiendo poco a poco. Pero nos queda pendiente encontrar cuánto vale esa constante. Entonces ahí les dije que la carga inicial en ese circuito es igual a 500 coulombs. Entonces solo para encontrar cuánto vale C, evalúo esta función en t es igual a 0. Tengo menos 5000 más C por E a la 0 que es 1 es igual a 500. Y aquí sí es cuando les recomiendo, digamos, que miren bien la solución del libro porque puede que por ahí haya algo. ¿Algún error? Sí. Ahí es donde usted Ajá. Entonces aquí ya tengo la carga en el circuito. En cualquier momento. Ah, es que no nos dio problema. Sí, les di, porque les dije Q de 0 es igual a 500. Y aquí me queda más 5500 E a la menos T dividido 50. No sé si en algún momento en física 2, Ese test tiempo. sí, T es tiempo. Les mencionaron que este término era un coeficiente de relajación o no. Porque va disminuyendo. Sí, va disminuyendo, pero no sé si utilizaron en algún momento ese término en física 2. Sí, sí, no, pues no importa. La relajación ocurrió ya cuando terminaba. Sí. Pero entonces ahí lo que tenían no era un T dividido 50, sino un T dividido 1000. Entonces tenían que pasar 90 minutos para que ya pudieran relajarse. Y vieron qué bonito. Entonces esto es todo lo que hay que hacer, digamos, bueno, yo creo que nos falta un pequeño detalle más porque les había pedido la carga y la corriente. Pero lo bonito es que para encontrar la corriente, nos tenemos que recordar que la corriente es igual a la derivada de la carga. Esto casi que parece repaso de cálculo diferencial. Entonces aquí nos va a quedar 100 más 5500 por E a la T dividido 50, pero la derivada de T dividido 50 es menos 1 partido 50. Entonces voy a tener algo como esto. Y esto, como pueden ver, sí va a ser un circuito peligroso, porque ya cuando T tiende a infinito van a llegar a una carga de 100 amperios, y eso sí es una corriente de 100 amperios, y eso sí es bastante severo.
Pues en algún momento ese circuito va a estar ahí fallando. Entonces aquí encontramos la corriente. Miremos cómo estamos de tiempo. Bueno, creo que me quedan 9 minutos. Solo quiero aprovechar ahorita el tiempo para dejar planteado un problema de mezclas. Ahora este problema de mezclas, ese sí es todavía más difícil de plantear que los circuitos RC. Pero lo que quiero es que dejar planteada esa ecuación diferencial y ya luego el día lunes resolvemos problemas de mezclas, pero ya con las ecuaciones diferenciales planteadas. Y empezamos a ver esos modelos no lineales. Aquí otros modelos lineales que podemos tener es modelo de resistencia al aire para encontrar la velocidad terminal. Ahora aquí, digamos, en ingeniería empresarial, sí hubo un graduado que abrió su propia cervecería, la cervecería Chamán. Y él sí, digamos, como está elaborando varias cervezas, sí tiene que lidiar con estos problemas de mezclas. Pero no de velocidad terminal. No, ahí sí no. Eso solo los paracaidistas. Sí. Entonces aquí vamos a tener un tanque. Y aquí vamos a tener, este tanque va a tener salidas y entradas. Entonces le va a estar entrando un líquido con una concentración de sal o de vinagre de tanto. Y luego también va a tener una salida. Y todo eso lo están haciendo con la finalidad de que... Hay dos variaciones de este problema. Uno donde el volumen se mantiene constante y otro donde o le va entrando más al tanque o netamente le va saliendo más. Sí, entonces la idea es que no solo vamos a medir aquí el volumen del líquido, sino que también cómo va cambiando la concentración. Entonces aquí tengo la cantidad de... Y ahí hay un cambio de concentración, digamos, de concentración y de volumen. Sí. Entonces aquí lo que queremos hacer con este problema de mezcla es que quiero tratar de ver cómo cambia la cantidad de... Y para eso hay un volumen inicial de algo. Sí, tiene que haber hay una cantidad inicial de sal en el tanque. Entonces, ¿cómo cambia la masa de sal? YDT en el tanque. Pero tranquilamente pueden pensar en este YDT como que hay alcohol. Entonces, aquí tenemos una mezcla con... Sí. Entonces, lo bonito es que, digamos, el tanque tiene dos entradas. Tiene una entrada y una salida. Entonces, hay una entrada de líquido. Y esta entrada inicial está dada como en litros por segundo o litros por minuto. Pero este líquido, digamos, también puede tener un poco de sal, pero en diferentes concentraciones. Entonces se puede decir que aquí está entrando una concentración de sal que va a ser igual como que a una cantidad inicial dividido a este volumen inicial. Entonces solo estoy poniendo esto porque van a ver que cuando querramos encontrar cuánto está saliendo de sal en el tanque, esta cantidad de sal que va entrando y saliendo, esa sí va a estar en función de T. Aquí sí va a estar constante todo esto. Estas dos son constantes. A menos que haya alguien molestando echando más sal. Sí, puede pasar que en algún momento, digamos, a esta concentración inicial la vayan aumentando, echando más sal en el tanque o que alguien esté cerrando ese chorro o yéndole o aumentándole más el flujo. Sí, esto lo estoy guardando para el otro corto. Ya lo calculé, ahora está como... Esto ya es comportamiento asintótico. Esto sí es una asíntota horizontal. Y la cantidad que sale también, digamos, va a estar en litros por segundo. Pero vamos a tener una concentración que sale que va a ser igual a la cantidad de sal que hay dividido el volumen de líquido que hay en el tanque. Entonces, a raíz de esto, ¿nos vamos a encontrar maximizaciones? No, eso no es. Aquí lo que vamos a tratar de ver es que quiero encontrar cuánto es la cantidad de sal en el tanque. Pero digamos que ahí la que entra versus la que sale Sí, es un neto. es un neto, sí. Entonces aquí la cantidad de sal neta que vamos a tener es igual a la cantidad que entra
Ah, y la original no. Ah, la original podemos poner Más, yes, más la original. ah, Ok. podemos poner la condición inicial. Entonces, ¿cuánto nos está entrando de sal? El líquido por la concentración. Entonces, tengo que ver cuánto entra de líquido por qué tanta sal hay acá. Entonces, hay veces que si digamos uno solo está echando agua pura, esto va a ser igual a 0. Y luego lo que va a estar saliendo es R sale por... Sí, pero la concentración que sale sí la podemos medir bien, porque aquí... Este partido BT. Sí. Y lo bonito es que pueden ver que aquí otra vez lo que estamos obteniendo es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ah, pero digamos que ahí R entra y C entra y R sale que son números. Son números, y estas son constantes. Entonces ahí tengo una constante K o A o lo que sea. Ah, y eso ya se vuelve separable. ¿No? Y es separable si el volumen se mantiene constante. Ah, porque ahí lo que queremos es ver cómo cambia con el volumen. Entonces, no. Sí, pero aquí tengo A menos B por Y dividido B de T. Entonces vamos a tener esta ecuación que lo que sí va a hacer es que va a ser ecuación diferencial lineal. Eso sí. Y sí, esta va a ser lineal. Incluso esta la voy a poner más como Y en vez de Y por T. Esta sí va a ser una ecuación diferencial lineal. Entonces vamos a tener este caso cuando el flujo que entra es diferente al flujo que sale. Pero si los dos flujos son iguales, aquí vamos a tener una ecuación diferencial que no solo es lineal, sino que también es separable. Entonces, lo que sí no nos vamos a poner a hacer aquí en este curso es ponernos a armar este problema, porque obviamente, digamos, ponerse a hacer ahí todo el análisis de balanceo de unidades. Sí, es que si le está entrando 1 litro de agua por segundo y luego está sacando 1 litro de agua por segundo, el volumen se mantiene constante. Entonces, estas las vamos a resolver el lunes. Pero aquí también lo que van a ver es que ya les voy a dar la ecuación diferencial. Pero vieron qué bonito lo del día de hoy. Prácticamente tenemos 3 fenómenos muy diferentes: temperatura de un objeto, un circuito eléctrico y un problema de mezclas. Y prácticamente los 3 se manejan con la misma ecuación diferencial. Entonces eso es algo maravilloso.